Bienvenidos a este video. Vamos a comenzar con la unidad 1, métrica, parte 1. Lo primero que vamos a hacer es dar la definición de distancia, pero para ello vamos a hacer una aclaración. En geometría analítica se hizo una distinción fundamental entre lo que era una componente y lo que era una coordenada. Las componentes se asignaban a los vectores geométricos y las coordenadas a los puntos. Como existe una correspondencia biunívoca entre vectores y puntos, no vamos a hacer esa diferencia y por lo tanto, en lo que resta de la materia, llamaremos indistintamente vectores o puntos. Supongamos que tomamos de un espacio E tres vectores X, Y y Z y este conjunto E no debe ser vacío. Llamaremos distancia a la aplicación D que verifica las siguientes propiedades para cualquier X, Y y Z. En primer lugar, la distancia entre X e Y siempre es mayor o igual a 0, es decir, no es negativa. En segundo lugar, si la distancia entre X e Y es igual a 0, entonces necesariamente X debe ser igual a Y. Y leído en sentido inverso, si X es igual a Y, la distancia entre ellos debe ser igual a 0. En tercer lugar, la distancia entre X e Y debe ser igual a la distancia entre Y y X. Por último, la propiedad llamada desigualdad triangular, la distancia entre X e Y siempre es menor o igual a la distancia entre X y Z más la distancia entre Z e Y. Estas cuatro propiedades se cumplirán o no de acuerdo a cómo se defina esa aplicación D y en qué conjunto se haga. Vamos a analizar un ejemplo. Supongamos que se define en R, es decir, en este caso el conjunto E que mencionábamos es el conjunto de los números reales, y con lo cual esta aplicación D va desde R por R en R. Decíamos, supongamos que en R se define la distancia entre A y B, que son números reales, como el valor absoluto de la resta entre el primero y el segundo. Vamos a probar que se trata de una distancia. En primer lugar, interpretaremos la aplicación. Esta toma dos valores reales, A y B. Estos valores se restan y a esa resta se le calcula el valor absoluto. Pero la resta se hace en el orden A menos B. El resultado que se obtiene, obviamente, es un número real. Gráficamente se puede interpretar como la distancia entre dos puntos de la recta A y B. Decíamos que íbamos a probar que se trataba de una distancia y en efecto, en primer lugar, fíjense que la primera propiedad se cumple porque al ser por definición de un valor absoluto, este es mayor o igual a 0, entonces se cumple el primer requisito para que se trate de una distancia. La segunda condición es una doble condición, de la forma P implica Q, Q implica P, con lo cual lo vamos a hacer primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Lo que se trata de probar es que el valor absoluto de A menos B es igual a 0 si y solo si A es igual a B. Comenzamos planteando que el valor absoluto de A menos B es igual a 0. Como aquel número cuyo valor absoluto es 0, A menos B entonces vale 0. De allí se deduce que A es igual a B y queda aprobada la implicancia de izquierda a derecha. Ahora bien, si tomamos A igual a B y pretendemos calcular la distancia entre A y B, por definición de esta función, se calcula como el valor absoluto de A menos B. Pero dado que A es igual a B, a eso lo podemos escribir como valor absoluto de A menos A. A menos A es 0 y entonces me queda el valor absoluto de 0 que es 0. Con lo cual queda aprobada la implicancia de derecha a izquierda y entonces comprobada la segunda propiedad. La tercera propiedad es la propiedad de simetría. Tenemos que demostrar que la distancia entre A y B es igual a la distancia entre B y A. Hay que tener en cuenta la forma en que se define y el orden en que se define la función D. Recordemos que la distancia entre A y B es el valor absoluto del primer número menos el segundo. Si la distancia entre A y B es el valor absoluto de A menos B, esto puede escribirse como el valor absoluto de menos 1 por menos A más B, obteniendo como factor común menos 1. Por propiedad de valor absoluto, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, con lo cual lo anterior se puede expresar valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de B menos A. Y como el valor absoluto de menos 1 es 1, lo anterior queda igual al valor absoluto de B menos A. Y eso es la distancia entre B y A, con lo cual hemos demostrado la tercera propiedad. La última propiedad es un poco más complicada de demostrar en el sentido que hay que trabajar con propiedades
un poco más específicas de valor absoluto. La distancia entre A y B es el valor absoluto de la resta A menos B. Esa expresión es igual al valor absoluto de A menos C más C menos B. Hemos sumado en definitiva un 0. Ahora bien, el valor absoluto de una suma siempre es menor o a lo sumo igual que la suma de los valores absolutos de los términos que estamos sumando. Con lo cual, lo anterior va a ser menor o igual al valor absoluto de A menos C más el valor absoluto de C menos B. Valor absoluto de A menos C es la distancia entre A y C. Valor absoluto de C menos B es la distancia entre C y B. Con lo cual, realizando una comparación, hemos llegado a probar que la distancia entre A y B es menor o igual que la distancia entre A y C más la distancia entre C y B. Y queda demostrada la cuarta propiedad y por lo tanto se trata de una distancia. Además del ejemplo entre la distancia de dos números reales, tenemos la distancia entre dos racionales que se define con la misma ley, salvo que tomamos los elementos del conjunto de los racionales. Acá tenemos una distancia particular que se llama distancia de Minkowski y que básicamente se calcula de la siguiente forma. Tomamos dos vectores de Rn y calculamos las diferencias entre las componentes homólogas, es decir, la primera menos la primera, la segunda menos la segunda, la última menos la última, tomadas en valor absoluto. Al mayor de esos valores se lo toma como el valor de la distancia entre x e y. Para esta función d puede demostrarse que se trata de una distancia y, como habíamos dicho, recibe el nombre de distancia de Minkowski. Existe otro ejemplo usual, conocido como distancia discreta, cuya ley tiene la siguiente forma. La distancia entre un par de vectores de Rn es igual a 1 cada vez que los vectores que se toman son diferentes y es igual a 0 si los vectores que se toman son iguales. También puede demostrarse que se trata de una distancia. Tenemos el ejemplo de las métricas de las funciones continuas. Y por último, vamos a la más importante, que es la denominada distancia euclidia en Rn. De hecho, el primer ejemplo que vimos es una distancia euclidia. Una aclaración que vamos a realizar es que cuando hablamos de distancia, no necesariamente es la distancia que nosotros conocemos en la vida real. De hecho, en los ejemplos anteriores, en el ejemplo 4 o en el ejemplo 5, se definían distancias de otra forma que no es precisamente, entre comillas, la medida de la longitud que separa dos puntos del plano o del espacio. Esa distancia, la distancia que nosotros utilizamos para medir, es lo que se conoce como distancia euclidia. Si bien lo podemos comprobar específicamente en los espacios R, R2 y R3, la distancia euclidia se define para vectores de n componentes y se hace de la siguiente manera. Se toma la primera componente del vector elegido menos la primera componente del segundo y esa resta se eleva al cuadrado. Se hace lo mismo con las segundas componentes, con la tercera, así hasta la última. Esos cuadrados se suman y finalmente se obtiene la raíz cuadrada de toda esa suma. En forma abreviada lo podemos escribir como la sumatoria de todos los cuadrados de las restas x sub i menos y sub i elevado a la 1/2. La definición de distancia en un conjunto E nos habilita poder definir espacio métrico. Una definición muy sencilla. Dada una distancia D en un conjunto E, al par ED se lo denomina espacio métrico. Entonces, por ejemplo, como hemos demostrado que la distancia que se calcula como el valor absoluto de A menos B es una distancia, el par R con esa D es un espacio métrico. Toda la introducción anterior se realiza para poder realizar las siguientes definiciones. A continuación veremos la definición de bola abierta, pero primero realizaremos una aclaración. En la sección anterior definimos espacio métrico. Se llama espacio métrico euclidio aquel en el que la distancia D que se está considerando es la distancia euclidia definida anteriormente en el ejemplo 6. Supongamos que tenemos el espacio métrico euclidio RND. Vamos a llamar bola abierta de centro R0 perteneciente a Rn y radio delta mayor a 0 y se anota B paréntesis R sub 0 punto y coma delta paréntesis al conjunto formado por todos los R pertenecientes a Rn que verifican tener una distancia euclidia R0 menor al número delta. Escrito en forma conjuntista, B es igual a todos los R pertenecientes a Rn tal que la distancia de R a R0 sea menor a delta. El R que aparece luego de la primera llave se refiere a cada uno de los puntos que forman parte del conjunto. El R sub 0 es un valor fijo, dado y es un dato del problema, al igual que el delta. Para comprender un poco mejor la definición, vamos a analizar el siguiente caso particular. Vamos a suponer que tomamos el caso en que n sea igual a 2. Noten que los R de los que vamos a hablar
ahora van a tener la forma xy, y R sub 0 va a tener la forma x sub 0 y sub 0, es decir, van a ser pares. Bien, si el centro es el punto x sub 0 y sub 0, la bola va a estar formada por todos los xy tal que se verifique que la distancia entre cada xy al punto x0 y 0 sea menor al número delta. Aplicando la definición de distancia euclidia, esto es la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado menor a delta. Si elevamos ambos miembros de la desigualdad al cuadrado, resulta x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado menor a delta cuadrado. Y en geometría analítica ustedes han estudiado qué representa la ecuación x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual a delta cuadrado. Sí, se trata de una circunferencia de centro x0 y 0 y de radio delta. Con lo cual, esta desigualdad se va a interpretar como la región interior a esa circunferencia descripta, es decir, la que se muestra en la figura. Notemos que en este conjunto la circunferencia no se encuentra incluida. A continuación, veremos la definición de bola abierta reducida, que es bastante similar a la de bola abierta, con un detalle. Bola abierta reducida de centro R0 perteneciente a Rn y radio delta mayor a 0, y a diferencia del anterior, vamos a anotarlo con un prima luego de la B como superíndice. Es el conjunto formado por todos los R de Rn que verifican tener una distancia euclidia al R0, que es un dato conocido, menor al número delta, pero mayor a 0. En notación conjuntista, B es igual a todos los R pertenecientes a Rn, tal que D sea mayor a 0 y menor a delta. Como caso particular vamos a considerar n igual a 1 y en este caso R sub 0 adoptaría la forma de un número real, con lo cual lo podemos llamar x sub 0. Aplicando la definición de distancia euclidia resulta la raíz de x menos x sub 0 al cuadrado comprendida entre 0 y delta. Pero notemos que la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado es igual al valor absoluto de x menos x sub 0, con lo cual en este caso la bola está formada por todos los puntos de la recta tales que el valor absoluto entre x menos x sub 0 esté comprendido entre 0 y delta. Es decir, la bola reducida para el caso en que n sea igual a 1 está comprendido por el intervalo abierto x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, menos el centro de la bola, es decir, x sub 0. En esta pantalla se encuentra parte de la bibliografía de consulta en donde se indican los capítulos y las páginas correspondientes a este tema. Quiero aclarar que algunos autores utilizan el nombre entorno en lugar de bola para referirse a lo que hemos definido. Sin embargo, considero que esta forma de mencionarlo es topológicamente incorrecta y por eso se utiliza en esta clase el término bola. Continuaremos con la segunda parte en el próximo video.